Por supuesto, esta breve introducción es solamente la antesala para darle la palabra a Rodrigo, que tiene la presidencia y la conducción de esta sesión. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. No, gracias a vos, Toño, por la invitación, la idea de hacer esta parcería y también por su parcería en el Consejo de la Asociación. De hecho, una cosa bastante fundamental para nosotros. Y también solamente decir que este vínculo entre Reframe y nuestra asociación también está explicitado por medio de la revista Ciencias Sociales y Religión, de la cual Cristina Gutiérrez, que está aquí, es una de las editoras. Así que son asociaciones hermanas que tienen como principio y objetivo como poner nosotros en un foro de diálogo en toda América Latina de personas e investigadores interesados en el fenómeno religioso. Así que me da mucho gusto estar aquí. Este me parece ser un marco simbólico de esta parcería. Not yet, I'm watching this thing. Lindo, ¿no? Pero también yo no puedo dejar de decir que nosotros en Brasil, en toda América Latina, estamos viviendo un momento muy terrible y particularmente en Brasil. Hoy vamos a llegar a la marca de 300.000 muertos por la COVID y así que en todos los foros que estoy participando estoy marcando esto como un lembrete para que nos recuerdemos también de estas personas todas que fallecieron, ¿no? Bien. En este momento vamos a pasar a la presentación de 5 libros de colegas, amigos, investigadores importantes de toda América Latina sobre el fenómeno religioso. La idea es que las personas presenten por 10, 20 minutos entre este tiempo un poco de la idea del libro y después quizá hagamos como un foro de debates, una discusión y así así seguimos. Yo envié aquí en el chat el listado y así que empezamos con Marcos Carbonelli, que ya invito a que empiece su presentación sobre los libros Los evangélicos en la política argentina, crecimiento en los barrios y derrotas en las urnas. Muchas gracias, Marcos. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Gracias por este espacio. También agradecerle a Reframe por el espacio institucional. A mi amiga Mariela, que también gestionó este encuentro, nos invitó muy cálidamente. Y bueno, es verdad que la pandemia trajo muchas noticias negativas, pero aún así todos hemos encontrado estos espacios para poder divulgar lo que hacemos, así que estoy en ese momento, en esto particular, estoy bastante contento por esta oportunidad. Quiero hacer un uso responsable del tiempo porque somos varios colegas y está bueno que cada uno tenga un tiempo más o menos ecuánime, así que voy a hacer escueto, porque tampoco quiero spoilar mi propio libro, y invito a que la mayoría que pueda lo compre, lo pida prestado, lo robe, que haga como quiera. Lo mejor que le puede pasar a un autor es que su libro se lea. Bueno, este es el libro en cuestión, como dijo Rodrigo, Los evangélicos en la política argentina, crecimiento de los barrios y derrota en las urnas, que salió el año pasado, allá por el mes de abril, mayo, por la editorial Biblos. Y bueno, si puedo compartir pantalla, porque a veces el Zoom no me deja, a ver si puedo. Sí, ya es posible. Es posible, bien. No, muy breve, insisto, para no adelantar demasiado, sino simplemente para contar el guión, tiene que ver con, por un lado, es a ciencia cierta la publicación de mi tesis doctoral, pero también de una secuencia o secuela de dicha investigación vinculada con el trabajo más territorial de los evangélicos. Por eso el libro, si bien está enfocado ya desde el título en la cuestión partidaria, recoge otras 3 dimensiones que a mi juicio también componen la politicidad evangélica en Argentina y también creo en la región, que tiene que ver con la intervención de estos actores en el debate público, sobre todo en la agenda moral, vinculada al debate en torno a la al matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, y también el debate más reciente con respecto al aborto y su despenalización en Argentina. Después también la inserción de estos actores evangélicos en políticas públicas,
donde se articulan con el Estado, exhibiendo una expertise. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa con las creencias en el pueblo evangélico, en el creyente evangélico, digamos, de a pie, y cómo se articulan en su seno afinidades religiosas y políticas? Bueno, obviamente que el libro hace referencia a esta particularidad de hacer política en un país católico, donde hay una desigualdad legal, donde claramente hay una religión que es favorecida por el Estado, aunque no es un Estado confesional, y que esto también se enmarca en una influencia política que tiene la Iglesia sobre la clase política, valga la redundancia, ¿no? Y que esto redunda en una definición parcial del hecho religioso en Argentina. En ese contexto es que hacen política los evangélicos de manera creciente y sostenida desde, con mucho más fuerza, desde la recuperación democrática de 1983 hacia nuestros días, que para mí es como el cambio cualitativo y cuantitativo más importante. ¿Por qué subrayo esto? Bueno, porque a mí me parece interesante remarcar que no es lo mismo, al menos en Argentina, no es lo mismo hacer política en un contexto que en el otro, y sobre todo siendo una minoría religiosa históricamente estigmatizada, ¿no? La democracia, que en Argentina va a cumplir 40 años casi sostenida, de manera consecutiva, en los evangélicos redundó en varios puntales, ¿no? La posibilidad de poder expandirse en el espacio público, de poder expandirse también demográficamente, ensayar incursiones en la política, como también pasaba en otros países de la región, ¿no? Alimentar un anclaje territorial en los barrios, estar muy fuerte y muy vivo en el mundo cultural, ¿no? En la producción cultural de música, producción de diferente tipo, y finalmente también una producción de una agenda propia que tiene que ver con lo que decía antes, con la intervención en el espacio público. Si bien no me detengo en la década del 80 y tampoco en la del 90, porque tan fuera del radio del libro, obviamente que hago mención a lo que pasó, a esos ensayos evangélicos en la arena política argentina, porque obviamente es como el preludio, la antesala de una derrota. También le fue mal a los evangélicos en Argentina en sus primeros movimientos en la década del 80 y también más tarde cuando ensayaron partidos confesionales en la década del 90. En los 2000, y esto es un poco como el gran nudo del libro, se fueron hacia otra estrategia donde se articularon espacios evangélicos con estructuras partidarias seculares, ¿no? Básicamente dos, ¿no? Detecté en el libro dos modalidades, una modalidad más bien territorial, con afinidades con el peronismo, con una agenda más social, ¿no? Preocupada por el desempleo, por las adicciones, por las cuestiones urbanas, y que hacía suya la apelación a un pueblo tanto creyente como trabajador, ¿no? Combinando un poco una apelación más de raigambre peronista y la apelación también al creyente evangélico, ¿no? Mientras que del otro lado detecté otra modalidad que titulé en la tesis y también en el libro, una modalidad más de corte mediático parlamentaria, que fue encarnada básicamente y estrictamente por la experiencia del partido Valores para mi País, ¿no? Que tenía una agenda totalmente distinta, una apelación a una mayoría moral, con una agenda anticorrupción, defendiendo la vida en sus propios términos, o los términos de los actores, ¿no? Contra el aborto, contra el matrimonio igualitario, ¿no? Bueno, acá el afiche simplemente de esta candidata, que es la que encarnó, que llegó a ser diputada nacional, y que fue la que encarnó y lideró esta experiencia de este partido llamado Valores para mi País, ¿sí? Y al mismo tiempo es interesante porque, además de esta agenda moral que yo subrayaba, también intentó un proyecto de ley de cultos en Argentina que fue interesante porque lejos de derribar o de criticar los privilegios católicos, querías mantenerlos, pero al mismo tiempo agregar de alguna manera esos derechos o esos privilegios para federaciones e iglesias evangélicas. Y al mismo tiempo quería construir nuevas fronteras de derecho religioso porque marginaba de la nominación religiosa oficial a cultos umbandas y a la parapsicología. Bueno, esto armó un gran revuelo en Argentina, le mereció una tapa negativa por parte de un periódico de tirada nacional, y el proyecto no quedó en la nada,
pero bueno, fue sintomático de los intereses de este grupo, de este sector dentro del mundo religioso evangélico. Y bueno, lo que decía antes, ¿no? La afinidad entre algunos evangélicos con el otro costado partidario, con el mundo más peronista o filoperonista. Y bueno, un balance de estas experiencias tiene que ver con que les fue mal en las urnas y que en Argentina es un poco como el caso más negativo en la región, pero que al mismo tiempo, más allá de este desenlace, estos grupos ensayan afinidades múltiples en el mundo partidario, más hacia la centro-izquierda o más hacia la centro-derecha, de acuerdo a qué actor y a qué caso uno mire, y que también tienen una agenda bastante diversificada a su interior, ¿no? Por eso no podemos hablar de un movimiento evangélico o de un voto evangélico, porque encontramos mucha diversidad y muchas diferentes expresiones partidarias o experiencias o ensayos partidarios al interior de este propio mundo religioso. Como decía al principio, y ya para ir cerrando, el libro llega a una tesis en un sentido definitiva que tiene que ver con no pensar la politicidad evangélica únicamente adherida a la cuestión partidaria, sino ampliar un poco el foco y pensar también que esa politicidad y esa potencia política también se conjuga en los debates públicos, ¿sí? Y ahí vuelvo, insisto, con el tema de la intervención de católicos y evangélicos, o de actores católicos y evangélicos en debates sobre moral sexual, y también el debate mucho más reciente que se dio este año, que tiene que ver, el año pasado, perdón, que tiene que ver con la posibilidad de que el aborto se despenalice, y donde se vio en la calle y también en diferentes arenas públicas, tanto a católicos como evangélicos juntos en contra de esta posibilidad, de esta iniciativa legislativa. Y lo que decía también, para cerrar, otra arista que para mí es indispensable contemplar tiene que ver con la injerencia de estos actores en políticas públicas, ¿sí? Y desde la Mesa del Diálogo Argentino en 2002 hasta aquí, pasando por la Mesa del Hambre más reciente, el trabajo fuerte de evangélicos en capellanía, en cárceles, en fuerzas de seguridad, lo que viene estudiando Mariela y Joaquín, que tiene que ver con el trabajo en comunidades terapéuticas, todo eso habla también de una legitimación sociopolítica de los evangélicos y les permite, a partir de un trabajo a nivel territorial ganado, cada vez más oficiarse como actores que tejen vínculos con el Estado y a partir de allí reproducen su presencia en el espacio público y ya son actores totalmente legítimos en el espacio político. Veo que no se compartió casi nada de la pantalla, pero bueno, básicamente eso es lo que quería compartirles y agradezco nuevamente el espacio. Dale, Marcos. Muchas gracias. Iván, no sé, yo no puedo como poner el vídeo ahora, pero... Sí, ahorita le reanudo el video. Dale. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Marcos. Bien, me parece que nosotros tenemos un cartel aquí que se va adensando y así que prontamente ya pasamos para el libro de Mariela y de Miguel Mancilla, Mariela Mosquera y Miguel Mancilla, que Si es yo un estoy libro... acá, quiero aprender la cámara y no me autoriza. autoriza. Ok, ya. Ahí está. Ya. Y a Miguel también, que está por ahí. Sí, así que ya paso para ustedes el libro Bárbaro. Sociología del Pentecostalismo en América Latina, un libro como de este tamaño, Bíblico. está lindo, bíblico, una fundación bíblica que yo ya estoy leyendo y recomiendo muchísimo, pero paso para ustedes. Bueno, gracias, Rodrigo.
Bueno, acá estamos con Miguel Mancilla. Nosotros dos fuimos un poco los impulsores de este proyecto, especialmente Miguel, que me convocó, y juntos empezamos a pensar este proyecto que era como muy ambicioso al comienzo, y bueno, después de mucho soñarlo, pensarlo y trabajarlo, finalmente el libraco bíblico ya está circulando entre nosotros. Como Marcos dijo, queremos agradecer este espacio a la RIFREM, también a la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión, por permitirnos presentar esta obra, que bueno, costó bastante realizar, pero finalmente pudimos concretar, ¿no? Como decía Rodrigo, es un libro muy voluminoso y de lo que trata es de ofrecer una síntesis de 50 años de investigaciones sobre el pentecostalismo en América Latina. También, como dijo Marcos, no voy a espolear totalmente el libro, simplemente voy a hacer un recorrido por los principales puntos de esta obra, que es muy voluminosa, como les dije. Básicamente lo que nosotros quisimos hacer es convocar a los especialistas más destacados de la región en la temática para que hicieran una especie de estado del arte sobre los estudios del pentecostalismo en cada país de América Latina, y luego hacer un balance de esa producción, es un balance crítico de cada uno de los países, y también hacer una referencia historiográfica de cómo llega el pentecostalismo a cada país de América Latina. Entonces, lo que ofrece el libro es una entrada panorámica por América Latina, o sea, las dinámicas pentecostales en América Latina, desde un punto de vista sociológico. Nosotros privilegiamos también esa mirada para luego abordar en otros libros las cuestiones más vinculadas con los abordajes antropológicos y todos los estudios, que hay muchísimos, sobre el mundo indígena y pentecostalismo en América Latina, que eso lo tenemos en próximos proyectos. Pero en este quisimos empezar por la pata sociológica, que haciendo un balance y también por nuestras propias disciplinas, era una de las disciplinas que le había dedicado más tinta a este fenómeno religioso. Entonces tenemos esa entrada que es panorámica, que hace un balance. Nosotros en la introducción hacemos un balance muy rápido sobre los estudios, que luego en cada uno de los capítulos se va profundizando al abrir por cada país. También está magistralmente prologado por Joanildo Urici, que tuvo la inmensa generosidad de prologar, de leerlo todo, que es enorme, y prologarlo con mucho cariño y con una reflexión muy interesante, que rescatando del libro esta idea que teníamos con Miguel, no solamente hacer una síntesis, sino también rescatar la mirada de especialistas latinoamericanos sobre el fenómeno pentecostal en América Latina, ¿no? Esta mirada decolonial. Si bien los primeros estudios sobre el pentecostalismo fueron realizados por autores extranjeros, había toda una producción local muy interesante que cuestionaba esas primeras miradas y que nosotros queríamos traer para, de alguna manera, enfatizar esta producción teórica desde el sur, darle un lugar y un reconocimiento, y ver cómo estos 50 años de investigaciones no solo se basaron en investigaciones empíricas que reproducían teorías desde Europa, sino que habían sido capaces de producir teoría desde el sur. Eso, bueno, lo rescata mucho Joanildo, y también fue el espíritu de este proyecto. No solamente ser una reseña, sino poder destacar estas líneas teóricas que fueron emergentes, que fueron surgiendo desde el propio, desde la propia región donde el fenómeno pentecostal se estaba desarrollando y se estaba pensando. Entonces, bueno, nosotros quisimos abarcar completamente América Latina, fue algo titánico, pero pudimos, si bien no abarcar todos los países, abarcar un total de 16 países, en donde encontramos México, Haití, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Cuba, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y Chile, o sea, casi el 80% de América Latina pudimos recuperar, y en algunos casos nos detuvimos. Por ejemplo, en Guatemala le hemos dedicado 2 capítulos, también en Brasil le hemos dedicado 3 capítulos, porque en algunos puntos de América Latina la dinámica pentecostal merecía una mayor reflexión.
En la gran mayoría de los capítulos se escriben autores latinoamericanos, en algunos casos no se ha desarrollado una línea académica en algunos países y tuvimos que recurrir a autores extranjeros, pero fue contados los casos que tuvimos que recurrir. Tampoco vamos a ser nordofóbicos y no vamos a dialogar con colegas extranjeros, pero siempre priorizamos que estuvieran presentes y escribiendo autores latinoamericanos, pero en el caso de que en algunos países no lo logramos, tuvimos que convocar a autores europeos. Entonces, básicamente, estos son los capítulos que nosotros trabajamos. En cada uno de esos capítulos, como les decía, se hace una entrada histórica, cómo se desarrolló el pentecostalismo en ese país. Luego se hace un balance, una síntesis de los estudios que se realizaron en el país, los principales hallazgos. Y finalmente, los distintos autores, en algunos casos, también hacían algo, digamos, profundizaban y mostraban su propia labor, sus propios estudios sobre el fenómeno en el propio capítulo. Entonces, digamos, la convocatoria fue esa: presentar 3 momentos, lo historiográfico, un balance bibliográfico y la propia impronta del autor que escribía y que era especialista en ese país, mostrando su propia producción. Y haciendo también una síntesis de todo esto. Así que los invitamos muy gentilmente a leer el libro. Los que estén interesados pueden escribirnos a Miguel o a mí. Mi mail es marilamosqueira@gmail.com, para que podamos intercambiar, por lo menos, como es muy voluminoso, es muy difícil el tema de la circulación física, pero sí podemos acercarles una circulación virtual del libro. Miguel, te dejo a vos para que puedas decir algo. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, Mariela, por la presentación. De verdad que muchas gracias por ser el rostro visible del libro. Gracias también a los colegas de RIFREM por esta oportunidad. En realidad me siento nostálgico a la vez porque me hubiese gustado a todos, ¿no? Me hubiese gustado estar presente allí, más aún pensando en un lugar tan bonito anteriormente. Pero ya vendrá la ocasión. Gracias también a los distintos colegas que participan, y sin más, para darle la oportunidad a los otros colegas que vienen y desearle también suerte, y ojalá también podamos compartir PDF, ¿no? Ya que no podemos compartir los libros impresos, pero ojalá PDF. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Mariela. Hola, René. Bienvenida. Así que ya pasamos para el libro que organizó Verónica Jiménez Belibó, La religión ante los problemas sociales, espiritualidad, poder y sociabilidad en América Latina. También se trata de un libro colectivo que reúne mucha gente que está platicando, discutiendo y trabajando juntos hace bastante tiempo. Vero, te paso la palabra. Gracias, Rodrigo. No me puedo prender la camarita. Ahí está, ahí se prendió la camarita. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer verlos. La verdad que en estos tiempos aprovechar la virtualidad que nos da la pandemia no es poco. Yo también quiero agradecer a la RIFREM y a la Asociación de Cientistas Sociales del Mercosur. La asociación es como mi cuna, es uno de los lugares que me vieron nacer como investigadora y como pensadora de estas temáticas. Y la RIFREM es como una casa a la que me mudé siendo adolescente, porque también he estado en sus espacios y disfrutado mucho con todos los diálogos que proponen. El libro que vamos a presentar hoy es un libro colectivo, y yo agradezco muchísimo que haya muchos de los autores y autoras que están también aquí, así luego si quieren decir algunas palabras. Yo la verdad que voy a ser muy breve, y quisiera retomar también algo de lo que decía Mariela hace un rato, esta idea de que estamos produciendo libros estamos acumulando teorías, formas de ver, formas de pensar,
que nos sirven para afirmarnos en una singularidad que es también la singularidad de las modernidades múltiples latinoamericanas. Nosotras contamos con digamos, con el desarrollo de una academia que desde hace muchos años está pensando, y la verdad que estemos aquí entre la Asociación de Cientistas Sociales del Mercosur y la RIFREM, desde hace tantos años reflexionando, esto es una muestra más de ese camino, y me parece que estas producciones que estamos presentando hoy lo que hacen es jalonar con resultados sólidos muchas de estas discusiones. El libro que aquí presento es el producto de la discusión de un grupo de trabajo que existe en Claxo también desde hace muchos años, que se llama, el grupo se llamaba Religiones, Espiritualidades y Poder en América Latina y el Caribe. Hoy tiene otro nombre y lo dirigen Joanildo Buriti, Flavio Lozano y Lucy Faría Piñeiro. Nosotros nos juntamos varias veces, es más, esto es el producto de aquellas mesas de discusión en los encuentros de la asociación. Lo que nos propusimos pensar en general es que así como las creencias y las religiones otorgan legitimidad a espacios de poder y de influencia, también estas y otras creencias y religiones y otras configuraciones lo que hacen es consolidar y dar lugar, y dar fuerza, y dar organización a lugares y espacios de resistencia. Por eso el libro se llama La religión ante los problemas sociales, porque trata de contar, a través de diferentes experiencias empíricas, cómo los distintos grupos religiosos y corrientes religiosas se ocupan de los problemas sociales y sobre todo de los sujetos definidos como vulnerables, indígenas, pobres, huérfanos, campesinos, migrantes, mujeres y personas en situación de prostitución. Y a partir de ahí vamos desgranando toda una serie de problemáticas en donde, por ejemplo, los derechos humanos tienen un lugar central. Aquí tenemos varios artículos que trabajan sobre eso, por ejemplo, Soledad Catogio, que trabaja sobre los activismos y la memoria de los derechos humanos en la dictadura, pero también en la dictadura militar de Argentina, pero también René, que trabaja sobre la religión y los derechos humanos en contexto transmigratorio, y Gabriela Robledo, que trabaja sobre la relación entre migración y cambio religioso. La temática de los migrantes y cómo los grupos religiosos se ocupan de los migrantes está muy presente en el libro. De hecho, también Aldo Ameijeiras aborda la desigualdad en contextos migrantes en el Gran Buenos Aires, y Mariela Mosqueira y yo misma escribimos un artículo sobre la intervención de iglesias protestantes de origen migratorio ante problemas sociales que se dan en su feligresía precisamente por la distinta posición social de las distintas capas de fieles en estas iglesias protestantes. Fabio Lozano trabaja, por ejemplo, las formas de resistencias indígenas y mestizas ante el avance de la megaminería, y también Rolando Pérez Vela de Perú y Christian Parker de Chile trabajan sobre los activismos socioambientales y el rol de los agrupamientos religiosos como sostén de esta lucha. Tenemos otros artículos que piensan cómo determinados espacios religiosos abordan sobre todo los problemas de la juventud y la pertenencia. Es el caso, por ejemplo, del artículo de Rodrigo Tognoli y de Carlos Steil, que trabajan los activismos católicos en las Jornadas Mundiales de la Juventud, en la primera gira del Papa a Latinoamérica, cuando fue a Brasil, y el trabajo de Joaquín Abranti y Mariana Bordes, que estudian las adhesiones al Evangelio y a las terapias alternativas, pensándolas como espacios de adhesiones lábiles. Lucy Faría Piñeiro trabaja la cuestión social y la religiosidad desde Brasil, y finalmente hay dos artículos, los de Fortunato Malimachi y Damián Seton, que trabajan sobre las formas en que distintas tradiciones religiosas, la tradición católica y la organización y la tradición judía, se enfrentan a problemáticas relacionadas con los espacios
modernos y las nuevas sociedades plurales y diversas. Entonces, Damián trabaja la organización de las militancias judío-gay y Fortunato trabaja la manera en que la teología aborda determinados problemas, sobre todo ligados a la pobreza. Me interesa cerrar solamente diciendo dos cosas. Lo que yo quiero celebrar aquí es el trabajo colectivo, la discusión colectiva, esas interpelaciones permanentes que hacemos. Quiero decir también que publicar este libro fue muy largo y muy difícil, entonces también es importante que en estos espacios en donde estamos presentando libros, que es un momento de celebración, también tengamos una reflexión sobre cuánto nos cuesta publicar nuestras producciones que son ricas, que son interesantes, que se plantean nuevas formas de pensar nuestros espacios. Y finalmente, quería cerrar diciendo que hoy es un día muy especial en Argentina, es el aniversario número 45 del golpe militar. Para nosotras y nosotros los argentinos es un momento muy especial en donde recordamos la memoria, la verdad y la justicia. Varios de los artículos del libro están relacionados con los derechos humanos, con la memoria, la verdad y la justicia. Así que quería compartir con ustedes algo que para muchos de nosotros es importante, porque en el corazón de los problemas sociales que hay, sin duda, están la intervención, y la intervención negadora, la intervención asesina de los poderes que aún hoy estamos viendo, y retomo aquí lo que decía Rodrigo acerca del manejo de la pandemia en Brasil. Recordar sin duda a las víctimas en América Latina es una de las tareas que nosotros tenemos aquí como investigadores y como pensadores. Les dejo el link al libro para que puedan acceder a él y leerlo, y les agradezco muchísimo a ustedes la atención. Yo no sé si alguno de mis colegas que también escribieron en el libro quieren comentar algo. Yo no puedo poner el vídeo. No puedo poner el video. Paso para René. René. Quiero, pero no puedo. Pero puedo hablar. ¿O el hospedador? Ah, ya, me está pidiendo que sí pueda. Ok. Bueno, qué gusto verlos, primero que nada. Aunque no los estoy viendo, pero sé que están aquí. Y Vero, nada más quiero agregar, me gustó mucho esto que dijiste de cómo estos trabajos colectivos, pues también es una forma afirmativa de nuestra identidad como académicos latinoamericanos y de, obviamente, dar una visibilidad a esa otra lógica o ese sentido que la religiosidad tiene en América Latina. Una religiosidad que no solamente se replegó hacia el espacio privado, sino que constantemente busca dotar de sentido a esos espacios de problemática sentida por la sociedad. Y recuerdo muy bien cuando tuvimos aquellas reuniones en donde se discutieron muchos temas de cuál sería el tema de este libro, y la conclusión o lo que nos convocó, lo que logramos de alguna manera construir en esa sesión, fue que cada quien eligiera aquel problema que se considerara como el problema más grave o el problema más sentido en su país, y que atendiera la forma en que ciertos grupos religiosos estaban dando respuesta a esa problemática. Y creo que eso fue lo que nos llevó a cada uno a perfilar y a elegir esos temas. Esa sería, y pues muchas gracias, Vero, por haber coordinado todo este trabajo colectivo. Y bueno, nada más para decir que sí, es muy largo y difícil, pero el otro día me dieron una buena noticia en Claxo y me dijeron que es el libro más bajado actualmente en Claxo. Así es que doble felicitaciones. Gracias, René. Dale, un bestseller. Yo también quería decir una cosa en cuanto
mientras Iván me libera la cámara, ahí me voy. Que me parece bastante importante nosotros marcarmos que al menos cuando miramos la academia brasileña, nosotros tenemos en la área de religión una cosa muy singular, que es justamente este diálogo entre colegas de toda la América Latina. Para nosotros esto es una cosa muy rara en Brasil, no se pasa en género, no se pasa en las discusiones de salud. Y estas personas que están aquí, como que contribuyeron con el libro de Verónica, pero también con el libro de Mariela y de Miguel Mancilla, están platicando hace décadas, ¿no? Y nos toca como mantener eso. Y yo tengo que decir que aunque estemos en una pandemia, estamos logrando, ¿no? Este tipo de foro, de seminario virtual, como nos da fuerza, ¿no? Para seguir. Así que, no, una cosa para valorar esta singularidad de nuestra área. Gracias, Vero. Así que pasamos para un otro libro que también tiene que ver con estos foros colectivos y en este caso un libro publicado en portugués, pero también, si no me estoy enganado, también en español, organizado por José Luis Guadalupe y por Brenda Carranza. Novo ativismo político no Brasil, os evangélicos do século XXI, y paso a Guadalupe, muchas gracias. Voy a intentar poner la pantalla, pero no puedo, Iván. Voy a cerrar mi cámara y mientras aguardo esto y ya paso para Guadalupe. Bien, voy comenzando, ojalá que Rodrigo pueda colocar. He puesto simplemente la carátula del libro y el índice también es una coletánea, es un libro en colaboración. Somos 15 autores y lo editamos con Brenda Carranza. Yo veo mi pantalla congelada, no sé si me están escuchando. Yo te escucho, pero no puedo pasar la pantalla. Sí, perfecto, sí, te escuchamos bien. Ok, quizás para comentar un poquito, por indicar, hay 3 momentos de este libro y quiere tratar también, y tiene también unos antecedentes en otros 3 momentos. La Fundación Adenauer, que es una fundación alemana, quiso hacer un poco la incursión de los evangélicos, o la incursión religiosa en la política en América Latina. Así que en el 2017 sacamos en primer lugar este libro, que es Entre Dios y el César, ¿okay? El impacto político de los evangélicos en el Perú y América Latina. En 2018 sacamos este otro libro, pero ya con 12 autores, Evangélicos y Poder en América Latina, sobre 10 países. Hicimos, quizás la metodología que tenemos con la Fundación Adenauer es muy simpática en la medida que nos reuníamos, bueno, en esa época físicamente los autores, exponíamos nuestros temas y ahí recién salía el libro. Entonces daba la oportunidad para poder reflexionar y todo lo demás. Al año siguiente tuvimos que sacar una nueva edición, sacamos otro libro en resumen en inglés, se vio muy bien. Eso está en la página web de la Fundación Adenauer, lo pueden bajar. Entonces, digamos, ya sabemos que Brasil, cuando uno va y presentamos el libro en Alemania, en Nueva York, la prima donna ciertamente era Brasil, y con Bolsonaro más aún, ¿okay? Entonces todos nos preguntaban. Así que nos pusimos a trabajar durante 2 años con 15 autores, ahora se los voy a presentar, sobre el caso Brasil, pero sobre todo en el tema de cómo había llegado con Bolsonaro. Entonces planteamos, o quisimos darle un giro, ya que veníamos trabajando y tenemos un equipo en este momento, la verdad, muy potente de investigadores sobre este tema en 12 países de América Latina. Con lo cual tenemos un WhatsApp, tenemos reuniones virtuales, seguimos actualizando, ¿no? Y en unos meses vamos a sacar un nuevo libro, así como Evangélicos y Poder, que se va a llamar De Pastores a Políticos. Y vamos a tratar lo que ha sucedido en América Latina en estos últimos 2 años, es decir, la actualización del libro que sacamos en el 18-19. Bien,
lo que nos preguntábamos era, y lo que guió nuestra inquietud era, ¿qué pasaba en Brasil y en América Latina? Y como decía Tom Jobim, Brasil no es para principiantes. Pero si bien Brasil no es para principiantes, siempre se ha dicho de que Brasil es un continente, por su gran diversidad, por su tamaño, pero Brasil no es una isla. Entonces, muchas veces en Brasil mira más Estados Unidos o Europa y no tanto América Latina. Y a veces cuando uno está en Brasil, se puede hablar en inglés, pero no en castellano. Entonces, faltaba esta integración de Brasil en el contexto latinoamericano, y ese fue nuestra pauta inicial para comenzar el libro. Entonces, el libro como tal tiene 3 partes. Una primera parte es más bien introductoria, un contexto latinoamericano, tal cual, en el que nosotros, ahí hay varios artículos. La introducción general la hago yo, que hago sobre el contexto un poco latinoamericano, y tenemos artículos de Taylor Boas, de Guillermo Flores, de Óscar Amati León, y ahí de Brenda Carranza también, un entrampamiento, digamos, un entroncamiento, mejor dicho, entre América Latina y Brasil, ver a Brasil desde América Latina y ver a América Latina desde Brasil. Ese fue el tema. ¿Okay? La segunda parte de este libro básicamente trata de ver la crisis política brasilera desde los años 2013, con las manifestaciones que salen a la calle, al año siguiente con el tema de Dilma y ya una protesta social contra el PT, que llevó el 2016 al impeachment, y el 2018 a que ganara Bolsonaro. Es decir, el segundo capítulo, ahí tenemos a Ronaldo Almeida, Cristina Vital, Fabio Lacerda, Dodora Campos Machado, ¿okay? Y inicia esa parte de Joanildo Buriti, ¿okay? Del 13 al 18, esa crisis que lleva, pues claro, la ascensión de Bolsonaro no es de la noche a la mañana, o sea, toda esa explicación. Y ya en la tercera parte, ya hay 5 artículos más, donde tenemos a Marina Basso Lacerda, Alexander Brasil Fonseca, Ricardo Mariano, Leonildo Silveira Campos y Paul Fresco, que ya se centran en lo que es el gobierno de Bolsonaro. Y ese es un capítulo bien interesante porque planteamos diferentes perspectivas e interpretación, claro. Los autores son libres y todos éramos muy, entre comillas, críticos de esta situación, pero tratando de guardar lógicamente la objetividad académica. Este es un poco el contenido. También lo pueden bajar de la Fundación Adenauer de Brasil, está en portugués, pero lo importante es que queríamos nosotros también hacer el entronque, decir, a ver, en 1945 en Brasil había un solo representante evangélico. En el 2018 tenemos 82 congresistas evangélicos. ¿Cómo se pasa de 1 a 82? Y el punto de quiebre, ciertamente, igual que en toda América Latina, son los años 80. Y ahí se da el cambio de lo que yo he diferenciado entre político evangélico y evangélico político. La década del 80 es la década de transición. Es decir, en los 60, 70, 80, habían políticos evangélicos. Es decir, evangélicos que participaban de partidos políticos, buscaban el bien común y hacían una vida política, sobre todo como ciudadanos. Pero en el 80 comienzan a aparecer un nuevo grupo que yo he llamado los evangélicos políticos, que son básicamente líderes religiosos advenedizos en política. Que no son políticos políticos, es decir, ya son los típicos pastores que tienen sus iglesias llenas, ya tienen el diezmo de sus feligreses y ahora tienen sus votos. Incursionan en la política. Y los 80 son la transición. Ciertamente, los primeros los políticos evangélicos están centrados en la agenda social. En cambio, los segundos están centrados en la agenda moral. Los primeros son más de izquierda, los segundos son más de derecha. Pero los de izquierda que comenzaron, los primeros, los políticos evangélicos, calentaron el agua para que los evangélicos políticos se tomaran el café.
esa mixtura, esa transición de los 80 es lo que nosotros analizamos como un punto de quiebre, y ahí damos las razones, porque nos preguntamos, igual que en toda América Latina, ¿qué hace que los evangélicos durante décadas rechazaron la política? Rechazaban el mundo. Ahí tenemos el libro de la Liv de Pinet, el refugio de las masas, por ejemplo. ¿Qué hace que a partir de los 80 hay este cambio? En Brasil es la típica proscripción del crente non mexe en política, ¿no? El creyente no se mete en política, no se ensucia en política, no se mueve en política, y ahora tenemos más bien la prescripción del irmão vota en irmão. Ese cambio es un poco lo que nos inicia el diálogo de a ver qué ha pasado en toda esta transición y cómo es que llegamos ahora al fenómeno Bolsonaro en Brasil, porque tendríamos que entender, y por eso es que es toda esa contextualización de lo que ha pasado en América Latina y lo que ha pasado, lógicamente, en los últimos 50 años. Eso es, yo los invito a que lo puedan revisar. Los nombres de los autores que he mencionado son nombres de personas, gente que ya ha escrito sobre el tema, no es gente que comienza a investigar, sino que ya gente consagrada, y nos va a dar luces también para analizar, ya digo, a Brasil desde América Latina, pero también ver la posible repercusión que tengan estos cambios de Brasil en los demás países del continente. O sea, no es ningún secreto que cada país quiere su Bolsonaro boliviano, Bolsonaro peruano, todos se lanzan, nosotros los evangélicos, ser el nuevo Bolsonaro. No se lo deseo, y supongo que la mayoría de brazuleros tampoco nadie desea tanto mal para nuestros países, ¿no es cierto? Tener un Bolsonaro de presidente, y lo vemos ahora con la pandemia. Eso es, muchas gracias para no pasarme el tiempo. Muchísimas gracias, José Luis, por tu palabra también. Yo tampoco deseo Bolsonaro para ninguno de ustedes. Así que pasamos ahora para el libro Religiosas en América Latina, Memorias y Contextos, organizado por Ana Lourdes Soares, Brenda Carranza, Mariana Pachola y Lorena Fernández Pastuca. Yo voy a poner aquí en el chat los links para los libros que están siendo difundidos, así que todos pueden como acceder, lo que también me parece muy padre. Ana, muchas gracias. Te paso la palabra, otro emprendimiento latinoamericano sobre todo. Sí, bueno, muchas gracias. De hecho, somos varios autores y muchos de los cuales nos hemos ido encontrando en los espacios también que se generan en la asociación, y en fin, creo que es fruto también de estas redes donde vamos descubriendo las afinidades y las temáticas que trabajamos en común. Y bueno, de hecho descubrimos que no éramos tan pocas, aunque seguimos siendo pocas, las que estudiamos el tema de las congregaciones religiosas femeninas. Bien, entonces voy a tratar de ser breve porque el libro tiene muchos autores, pero básicamente decirles que es fruto de un deseo, ¿no? El de visibilizar, comprender y reflexionar sobre la vida religiosa femenina. Un colectivo social con presencia en toda la región que ha sido relevante para la construcción de nuestras ciudades, de nuestras sociedades, por sus trabajos en el ámbito de la educación, de la salud, su trabajo con los pobres, su denuncia frente al atropello de los derechos humanos. Podría ser un colectivo que entra dentro de los que decía recién Verónica, que resaltaron en su libro, pero que a su vez está atravesado por una profunda crisis, dicho en sus propios términos, o definida por ellas mismas como una pérdida importante de sus miembros, pocas entradas de nuevos miembros, digamos, de nuevas personas que quieran entrar a la vida religiosa, como monjas, como comúnmente se conocen, un gran envejecimiento de las que hay, mucho desconcierto sobre qué hacer con sus obras, que básicamente en América Latina son muchos colegios, y dentro de lo que son los especialistas del campo católico son las congregaciones religiosas femeninas, o sea, las religiosas son las que más han perdido miembros. Y esto también es una ventana para reflexionar sobre cuestiones de género y cómo en el campo católico y cómo opera el patriarcado, ¿no? Bueno, este colectivo
que ha tenido, digamos, un rol muy importante en la construcción de nuestras sociedades, sin embargo, ha sido siempre bastante invisibilizado y desde el ámbito académico muy poco estudiado. Bueno, lo que pretende el libro, que les acabo de dejar el link en el chat, porque se puede bajar gratuitamente, pretende contribuir a la conformación de un campo de estudio sobre este colectivo. Déjeme decir brevemente que también es fruto de un recorrido, ¿no? Cargado de circunstancias, ideas, intuiciones, proyectos, eventos. Uno de estos momentos importantes, digamos, que habilitaron la posibilidad de este libro fueron las primeras jornadas sobre congregaciones religiosas latinoamericanas, que se hicieron en octubre del 2019, donde nos reunimos académicas y unos pocos académicos, porque dice que son muy pocos los varones que estudian el tema, de diferentes países de América Latina, que veníamos trabajando el tema. Y acá vuelvo a destacar que en varios de los espacios que se habilitan a través de la asociación nos hemos ido reconociendo y hemos ido viendo, vos también estudiás, vos también, ¿no? Y nos hemos ido como tejiendo una red. ¿Quiénes somos? Déjenme hablar simplemente prácticamente en femenino, porque la verdad que la mayoría somos mujeres. Entonces, ¿quiénes somos las autoras del libro? Somos de hecho 29 autoras y 2 autores. Que hemos participado en alguno de los 32 escritos que lo componen. Que provenimos de diversos países como Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, México, Estados Unidos y Alemania. Los escritos reflejan la variedad de nuestras disciplinas. Cerca de la mitad se inscriben dentro del área de las ciencias sociales. Una proporción similar la componen autores provenientes de las diversas ramas de la historia. 5 de las autoras son teólogas. Se trata, por tanto, de un libro interdisciplinar que creemos que justamente enriquece mucho en el abordaje de este tema. Además, las autoras tenemos diversidad de trayectorias de vida. 3 autoras son académicas, miembros asimismo de congregaciones religiosas. Y esto permite enriquecer sus escritos con la privilegiada mirada de quien es parte del objeto de estudio. Varias autoras tenemos recorridos de vida personales y académicos que nos pusieron en contacto con religiosas con quienes hemos trabajado, tejiendo en muchos casos sinceros lazos de amistad. Y hablo en este caso por mí, ¿no? Constatar sus compromisos, ver los frutos de su trabajo, escuchar sus dolores, compartir sus alegrías, sentir sus frustraciones, fueron moldeando nuestros abordajes. Bien, siendo un poco al libro concretamente, después les paso rápidamente la estructura si puedo compartir pantalla, pero por ahí simplemente quiero al menos mencionar las partes y algunos de las autoras. El libro está compuesto de 9 partes, como les dije, y 32 escritos, o sea que realmente es amplio. La primera parte encabeza un escrito de Ana María Videgain, con un título muy sugerente, Una historia silenciada, no reconocida, invisibilizada, la vida religiosa femenina y la historia de América Latina. Como ella misma dice, es un escrito sentipensado, ¿no? Que introduce a los lectores en el trabajo que ella coordinó en los 90 con las religiosas de América Latina. Y tiene un comentario de Carolina Bacher. Todas las partes terminan con un comentarista. La segunda, la tercera y la cuarta parte del libro se organiza siguiendo la secuencia temporal histórica de la presencia de la vida religiosa femenina en América Latina. Los de la segunda parte recorren su afianzamiento en la región desde el periodo colonial hasta principios del siglo XX. Y son 3 autoras, 3 historiadoras, Alicia Franchina, Susana Monreal y Cynthia Folker, que nos introducen en este periodo hasta mediados del siglo pasado. Y con comentarios de María Pilar García Bocio. Los escritos de la tercera parte tienen como contexto histórico el periodo de las últimas dictaduras militares en Argentina y Brasil. Y resaltar esta parte en un día como hoy en Argentina me parece particularmente relevante, ¿no? Acá están escritos de María Soledad Catogio, de Carolín Cubas y de Diana Viñoles, que destacan diversas dimensiones del compromiso sociopolítico de religiosas.
analizando el papel que desempeñaron a la hora de hacer frente a la represión estatal, su participación en espacios de resistencia y el contexto eclesial que posibilitó y por supuesto limitó sus compromisos. Estos escritos visibilizan a mujeres que fueron torturadas y desaparecidas por sus opciones de vida. Destaco particularmente ellos por el día particular de hoy en Argentina. No me voy a detener tanto en las otras partes. Y acá también Clara Temporelli comenta estos escritos destacando desde una mirada teológica la dimensión místico, profética y martirial de la vida religiosa femenina, inspiradora de lo que denomina una espiritualidad de la resistencia. Después la cuarta parte son escritos centrados en la vida religiosa contemporánea, están escritos de Guilherme Ramalho, centrado en Brasil, el de María Eugenia Patiño, centrado en México, Veronique Lecaros en Perú, y uno mío centrado en Argentina. Entonces acá analizamos dinámicas actuales, ¿no? Y un poco nos adentramos en tratar de entender, desentrañar la crisis que atraviesa este colectivo. Brenda Carranza comenta esta parte y enlaza las diversas categorías presentes en los textos: la de género, empoderamiento, patriarcado, androcentrismo institucional, sacralización del poder, ciclo de vida, clericalización, etc., ¿no? Son todas categorías que atraviesan estos textos. En la quinta parte hay un texto de Kathleen Cummings, ella es de la Universidad de Notre Dame. Acá quisimos tejer un puente con esta academia. Ustedes saben que la vida religiosa femenina en Estados Unidos fue muy fuerte y está atravesando una crisis muy grande. Ha tenido una caída estrepitosa de ser 180.000 a ser en los años, al finalizar los 60, a ser menos de 50.000 en la actualidad. O sea que realmente es interesante la dinámica que atravesó. Y ella es historiadora y describe el camino desde el cual se fue consolidando el campo de estudio de la vida religiosa en los Estados Unidos. Y bueno, yo comento su trabajo y destaco en los comentarios la importancia que tuvieron la estructuración de las conferencias trienales de historia de las religiosas como espacio en el que convergen académicos y religiosos formados para estudiar este tema. Y acá estamos un poco tratando de hacer también un espacio donde converjan académicos y las propias académicas de la vida religiosa, que están en la vida religiosa, ¿no? Que son monjas, y a armar desde esa red, digamos, un estudio de este colectivo. Bueno, ahora voy un poco más rápido. La parte sexta concentra escritos sobre la vida religiosa comprometida en la inserción, o sea, aquellas que han optado por vivir y trabajar entre los pobres. Acá hay textos de María Correa Custodio de Brasil, de Mary Kublin y Darío Puffler en Argentina, centrados en la Congregación del Sagrado Corazón, de Silvina Rosselli, sobre las franciscanas misioneras de María. Estas han sido congregaciones pioneras en esto de ir a vivir y trabajar entre los pobres. Y los comenta Virginia Ascuy. Después, en la séptima parte, las autoras nos introducen en dos ámbitos muy específicos, que han sido como campos de acción muy específicos de las monjas de la vida religiosa, que son el de la salud y de la educación. Con textos de Ana Silvestrín, de Leila Quintar, de Cecilia Crébola y Lorena Fernández Fastuca. La octava parte se adentra en algunos de los nuevos desafíos de las congregaciones religiosas actuales, ¿no? Belén Aenle analiza el caso de mujeres que dejaron la vida religiosa y crearon centros holísticos, que parece ser una tendencia, bueno, que está cobrando relativa fuerza, ¿no? Después está el texto de Jessica de Sa Torre, que caracteriza la participación de las congregaciones religiosas en el ámbito de las Naciones Unidas, y Juliana Neira Muñoz, que analiza las relaciones de género y religión a partir de la congregación de los Azules. Y tiene el comentario de Florencia Contardo. Finalmente, la última parte, las estoy nombrando porque lo que quiero es nombrar a las autoras, ¿no? Sobre todo, Margaret Ecott desarrolla desde la teología una misionología en clave feminista.
y con el comentario de Mariana Faciola, que destaca la tríada misión, mística y política, con eje en estas dos últimas dimensiones. Y uno de ellos es la experiencia identitaria, ¿no?, que destaca, que denomina minoría activa, ¿no?, categoría que aplica a la vida religiosa femenina. Bueno, este es un así, súper recorrido por las 9 partes que tiene el libro. Como les comentaba, hay distintas voces de distintas disciplinas, se destacan las disciplinas de las ciencias sociales, de la historia, pero también en diálogo con la teología. Y bueno, me queda decir que el libro está ahora ya saliendo en una traducción en francés. L'Harmattan, la editorial L'Harmattan, lo tradujo, vamos a decir, el 70% de los textos, y esto fue gracias a una gestión de Veronique Lecaros, pero bueno, está saliendo en francés también el libro. Bien. Buenísimo, muchas gracias, Ana. Bravo por toda la traducción también, Cristina está diciendo. Bien, ahora me parece que nosotros ya podemos, ya es posible abrir las cámaras para que nos veamos un poco un rato. Estamos en este momento, estábamos con 43 personas en la sala, lo que da mucho gusto, ¿no? Imaginar también que estas personas que están aquí atendiendo están en un momento muy distinto de su trayectoria, teniendo la posibilidad de imaginar proyectos, ver las agendas de investigación que están percorriendo la América Latina. Me parece, de hecho, una cosa muy interesante de que se haga mismo, ¿no? Bien. Ahora veo a Alejandro también aquí, María Eugenia Patiño, hola a todos. Bien. Me parece que nosotros podemos abrir para una ronda muy corta, porque aún tenemos algunos minutos. Si alguien se anima a hacer algún comentario, no sé si paso la palabra a René, Cristina, que están aquí, a Toño, para Miguel también quiere, para que hagan un puntapié inicial. Sí, no, yo solamente quiero Dale. agradecer y felicitar a los colegas y felicitarnos también a nosotros mismos, algo que había comentado, que me parece muy desafiante, muy interesante que hagamos trabajos colectivos. Todos sabemos que en el pasado siempre se escribía la religión o el protestantismo en América Latina y no pasaba más de 3 países, ¿no? México siempre fue bienaventurado en ese sentido. México, Argentina, algo de Chile, algo de Perú y nada. Entonces, estos trabajos colectivos me parece muy bien. Felicito a los colegas porque nosotros somos parte de eso y sabemos lo que implica editar, además de los distintos tiempos. Nosotros, por ejemplo, recuerdo que con Mariela quisimos abordar algunos países del Caribe y justo en ese entonces hubo un huracán por allá y fue muy fuerte y unas colegas nos escriben que dicen que no iba a poder participar porque quedó sin nada. Entonces a veces América Latina en algunas partes, yo debo agradecer porque me siento casi como del primer mundo porque estoy acá con un buen internet, con mi biblioteca y todo eso, pero hay otros colegas que viven en situaciones muy precarias. Así que nada, es decir, agradecer eso y también gracias a las redes, tanto Refren como ACRM, que pueden hacer posible este encuentro entre distintos colegas. El doctor Toño Higuera, el que tiene, o todos quieren habilitación. Creo que todos tienen habilitado, un momento. Carmen, te estamos oyendo y estaba hablando Miguel. No sé si puedes cerrar tu micrófono. Me comentan que todos tienen habilitada su cámara. Entonces ya está listo. Sí, para terminar, también felicitar a mis colegas, porque me gusta mucho eso, que sea un grupo heterogéneo, ¿no? No solamente de hombres, sino también de colegas mujeres, para que de alguna manera también seamos consecuentes con nuestro
nuestro discurso de las ciencias sociales y de las humanidades, ser diversos, plurales, etc. Así que eso, muchas gracias. Dale. Yo quisiera decir también que me parece que hay un tema aquí que además del contenido de los libros, tiene que ver con discutir, como Cristina levantó y también Verónica, sobre las dificultades y la posibilidad que nosotros ahora tenemos para publicar los libros, ¿no? Y me llama la atención que de los libros presentados están casi todos en línea, ¿no? Y así que esto también es un esfuerzo que se merece bastante destaque, ¿no? Me parece una cosa bastante nueva. Y también comentar que nosotros de la asociación empezamos hace un tiempo este programa Pierucci de las becas para apoyar jóvenes investigadores. En el año pasado, como Toño destacó, tenemos un apoyo para los vencedores en la última RIFREN. Y Mariela ahora conmigo estamos armando un libro con los resultados de estos ganadores, ¿no? Esto me parece ser también un otro espacio de visibilidad para las nuevas generaciones, ¿no? Bien, voy a pasar la palabra para René, Cristina, Verónica, para quizá empezar esta idea sobre la dificultad y la posibilidad de armar libros en este contexto, ¿no? Y destacar también que mañana, Olga estaba aquí, mañana nosotros tenemos una charla sobre las revistas, un foro de revistas y también de grupos, Diversa va a estar ahí, y este me parece ser una instancia bastante importante para que nosotros, los editores de revistas científicas de religión, platiquemos un poco sobre las condiciones, las dificultades y estrategias, ¿no? Dale, René, Cristina, Vero, el micrófono está abierto. Pues yo decir que a veces se abren oportunidades y a veces hay dificultades, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuvimos mucha suerte en el libro que se va a presentar mañana, que coordinamos Pablo Seman y yo, y tuvimos una suerte enorme de una coedición entre Calas y Flaxo. Yo creo que es bien importante también que nos compartamos esos elementos. Por ejemplo, Calas, esta nueva plataforma latinoamericana, está proponiendo cada año temas en donde apoya para hacer estos eventos que puedan conjuntar a latinoamericanos en un mismo lugar a discutir sobre un tema. Entonces creo que eso es bien importante y tenerlo en cuenta como parte de la asociación. Esa vez no lo ganamos Pablo y yo, pero yo creo que hay que estar apostando por las escasas becas que podamos conseguir, sobre todo también para podernos reunir con estos ejes temáticos y que después pues pueden también salir de ahí publicaciones de nuestra red. Y únicamente decir que para los mexicanos que nos ven muy favorecidos, pues nos da mucho gusto ser parte de Latinoamérica. Muchas veces en los mapas, no sé si es por un ahorro de espacio, borran a América del Norte, pero nosotros, nuestro corazón y nuestra existencia, pues es parte de América del Sur. Entonces, para nosotros de verdad, aunque geográficamente estemos colocados en otro lugar, creo que todo nuestro espíritu es ser América Latina. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros. Hay que pedir ese cambio, René, así que ya dejen de ser América del Norte y comiencen a ser América Central, sí, o del Sur. No sé, sí. Pero también cuando dibujan el mapa desde América del Sur, yo siempre les digo, quitaron a México, no sean malos. No nos borren del mapa. Pues nada, yo quería decir nada más traer un poco una perspectiva un poco más pesimista. Yo estoy preocupada con las temáticas de las publicaciones, pero por diferentes cuestiones. Muchos de los libros que presentamos aquí, excepto el de Marcos, son libros colectivos. Para publicar libros colectivos muchas veces tenemos subsidios, tenemos en las instituciones personas que trabajan, porque luego de reuniones se puede destinar algo de fondos para eso,
pero es cierto que la publicación de libros individuales, de libros de investigación de largo alcance, de libros en los que hemos pasado muchos años, hablamos por ejemplo de la cuestión de las tesis, Marcos recién dijo, esto es mi tesis más otras cosas, muchas veces nos toma tantos años que a veces nosotros mismos decimos, bueno, la verdad que ni vale la pena publicarlo, y eso tiene que ver con una cuestión casi estrictamente económica, porque hay que decir que nos cobran, es decir, si nosotros queremos publicar un libro tenemos que pagar por ello, al contrario de otras estructuras, por ejemplo, universidades en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, que tienen sus casas de edición y que sus casas de edición garantizan las publicaciones no solamente de quienes investigan ahí, sino también de quienes terminan tesis. Yo creo que tal vez podríamos comenzar a desarrollar como instituciones, como organizaciones nosotros. Rodrigo hace un rato hablaba del premio Pieruccia. A mí me parece que sería muy interesante si pudiéramos sacar un premio de publicación, pero un premio de publicación de una obra grande, digo, de una tesis, de un trabajo de edición, de un trabajo de investigación de varios años, porque realmente ese tipo de volúmenes, ese tipo de libros que cuestan muchísimo, yo la verdad que acá conozco las experiencias de algunas y algunos, le podemos preguntar a Marcos lo que le costó, a Mariela lo que le está costando actualmente. Yo puedo contar que también yo logré publicar mi tesis en una editorial universitaria y tardé tantos años después de que defendí mi tesis que me da hasta vergüenza decir la cantidad de años que tardé. Entonces me parece que tal vez sería una buena, es algo que podemos empezar a preguntarnos como colectivos, cómo ayudar para publicar no solamente los libros colectivos, que son muy interesantes, sin duda, y que reflejan un trabajo conjunto, sino también estos libros en donde presentamos nosotros mismos investigaciones de más largo aliento. Buenísimo, Vero. Yo voy a abrir los micrófonos, pero también quiero decir que en Brasil nosotros tenemos un complicador con esto, porque si yo publico un conjunto de artículos en revistas, me vale mucho más en términos de académico que se publicó una obra monográfica. Así que está completamente devaluada en Brasil, y así que digo, en esta ecuación no vale el esfuerzo, así que tenemos que crear como otras instancias para que se haga interesante. Claro que por sí es una cosa interesante, pero te evalúan mal, ¿no? Así que se pone años, energía en esto y no te vale nada, ¿no? Me vale como 2 artículos, un libro, no importa el tamaño. Así que es una cosa bastante grave que nosotros también de ciencias humanas estamos peleando ahí. En Chile es lo mismo, es decir, un libro colectivo no tiene ningún puntaje, un libro individual tiene algo de puntaje, pero es lo mismo que un artículo. Y ustedes saben que un libro, uno ya lo decía las colegas, puede demorarse mucho, y un artículo uno lo puede escribir en 6 meses. Pues más lo que se demora la aceptación y la publicación, 1 año, 2 años por un libro, pero igual es un esfuerzo que no solamente para nosotros, sino también para las nuevas generaciones de poder dejar un legado, ¿no? de los libros, algo que nosotros no encontramos, pero las nuevas generaciones de universitarios que estudian temática de religión pueden encontrar. No sé qué opinan ustedes. Perdón, adelante, Mariela. Perdón. No, yo decía, también está el tema de la transferencia, porque, digamos, si bien es cierto que en nuestras instituciones no se evalúan más los artículos publicados en revistas, no tienen la misma circulación, digamos, primero la sociedad en general, ¿no? Y después a los estudiantes y a los que se inician, creo que el formato libro, sea virtual o sea físico, le da esto de poder transferir el conocimiento a la sociedad general. Por ejemplo, en tema de evangélicos, nuestro libro también tenía la idea de que pasara la frontera de lo académico, para que hay demasiado desconocimiento acerca de este fenómeno religioso, y se escriben cualquier cosa sobre esto, y bueno, la idea con Miguel también era de trascender esta frontera, y me parece que
tal cual es un esfuerzo económico muy grande y también de trabajo, por supuesto, pero creo que tenemos que seguir apostando al formato libro, más allá de que en nuestras instituciones nos evalúen poco esto, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Creo además que así como en esta ocasión, que ya tenemos eventos virtuales y que se ha naturalizado el que se puedan reunir colegas de distintos países para los congresos, los encuentros académicos, también yo creo que hace ya algunos años hemos empezado en las universidades, en México al menos, a tener algunas oportunidades de publicaciones virtuales, como decía Mariela, en PDF, en libros que no tienen soporte físico como tal, que pueden ser muy bien distribuidos, pero que también a veces la propia actitud de quienes investigan no es la adecuada, ¿no? A veces se piensa, es que ese es un libro electrónico y no vale como un libro físico. Entonces, creo que en la historia de las mentalidades también tenemos que ir avanzando y registrando estos cambios, que es importante. A lo mejor lo que nos interesa es que todos y todas nos leamos. Bueno, a lo mejor el formato es lo menos importante y poderlo hacer llegar al universo que nos interesa. Gracias. René. Quiero decir que, bueno, obviamente estamos viendo que hay toda una economía política de nuestras publicaciones y que cada país tiene un régimen distinto. Por ejemplo, en México lo que es muy mal valorado son los libros colectivos. El libro colectivo es así como, pero el libro particular sí es como un pase a una categoría mejor dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Y eso porque sí se hace una evaluación distinta entre humanidades a la que se hace para las otras ciencias. Entonces, en ciencias sociales y humanidades, donde está antropología, resulta ser de alguna manera el mayor mérito tener un libro personal. Lo que yo creo que es muy importante y se tiene que abrir una sensibilización. Una cosa es lo que nos sumen o nos cuenten en estos términos de las evaluaciones, y otra es el sentido mismo, que es el sentido de la publicación. Cuando hablamos de, claro, un libro colectivo, pareciera que no es un esfuerzo, pero incluso puede ser un mayor esfuerzo, y lo dijo Vero, ¿no? Y sin embargo, logramos tejer diálogos, logramos intercambios importantísimos que más allá de cómo nos evalúen, creo que el aprendizaje y la manera en que nosotros vamos ganando una serie de elementos en este, digamos, esfuerzo de generar nuestras propias redes vale muchísimo y sigue valiendo la pena. Y tal vez sería un tema que deberíamos de abordar de una manera mucho más amplia, más allá, digamos, de esos precios que nos ponen las políticas científicas de nuestros países, también colocar nosotros los propios ganancias que tenemos en términos académicos. Perfecto, René. Alejandro está diciendo también que hay que pensar elásticamente. La única forma de un libro circule actualmente es en PDF. Un libro impreso es muy difícil, los correos son muy caros y ya nadie tiene espacio en su biblioteca para libro nuevo. El futuro tenemos que acostumbrarnos, es el PDF. Sí, me parece. No hay cómo escapar de esto, ¿no? Y así que circulemos entre nosotros este libro, como Mariela está haciendo, como Alejandro hace en Diversa siempre. Y yo también quiero decir un otro punto que tiene que ver con una experiencia reciente en Brasil de los libros Cientistas Sociales en el coronavirus que hicimos aquí, que fue un libro que reunió casi 200 autores y publicamos en PDF. Pero el punto es que ahí teníamos un formato muy claro de 1500 palabras con una imagen, y el efecto de esto fue que estos libros, estos capítulos ya están circulando bastante en las clases, y esto me parece ser otra posibilidad de investidura mismo para nosotros, ¿no? Quizás capítulos un poco más cortos con la idea de que circule más en las clases.
cómo intentar explorar también estos otros formatos de textos, además de los artículos longos, ¿no? Esto me parece ser importante también. Rodrigo, ¿Más yo comentarios? quería también. Sí. Sí, gracias. Ah, Yo creo, una cosa que quisiera, qué gusto verlos, la verdad. Una cosa que quisiera destacar ahora en lo que decíamos es que al pensar, o sea, yo cuando veo las publicaciones que hoy se han presentado, creo que no hay que perder de vista todo lo que significan en términos de que demuestran estas circulaciones a lo largo de todos estos años. O sea, son libros colectivos que son sobre todo diálogos que han cruzado de norte a sur el continente y que están ahí, digamos, a mí esto que decías ahorita de pensar otros formatos me hace pensar, por ejemplo, en lo que han propuesto con Encartes, ¿no? O sea, de pensar cómo tenemos que también explotar que lo que esta virtualidad nos permite hoy, por ejemplo, es que podamos apostar a cosas mucho más visuales, en estos formatos digitales, que es horrible. O sea, todos hemos pasado cuando en el libro nos dicen, uy, pero su mapa va en blanco y negro, su diagrama va a escala de grises, y yo siento una vergüenza, es que hemos trabajado tantas horas para hacer nuestro diagrama, nuestra cosa, y para que termine en escala de grises. Bueno, me parece que esta maravilla de que podamos pensar lo digital, tendríamos que explotarlo. Y también pensar que estas otras publicaciones, o que pensar los libros, por ejemplo, en estos públicos universitarios, más de los estudiantes, en estos diálogos que podemos empezar a pensar temáticamente más allá de lo que nos cuenten en el momento de la evaluación, puede darnos espacio para creatividades que a veces en otros, pensando en la calificación, ya no podemos tener. Estamos teniendo aquí también una serie de ideas como un muro de libros, un repositorio de libros virtuales. Esta sesión de lanzamiento del libro se quedó muy rara, porque ahora se convirtió en una otra cosa, en una discusión sobre la publicación. Me parece encantador, de hecho. Una catarsis bibliográfica. Una catarsis bibliográfica. No, pero yo creo que de alguna manera está hablando de las condiciones que tenemos en los distintos países y en las diferentes instituciones. Les voy a contar en un minuto que en donde yo estoy, la Universidad de Quintana Roo, el Caribe mexicano, la opción durante 8 años o 10 fue publicación de libros colectivos. En México existe desde hace 20, 21 años la fórmula de haber creado cuerpos académicos. Y entonces ya nadie trabaja solo, hay que trabajar en cuerpo académico y tienes que producir. Y lo que estimulaba la Secretaría de Educación eran libros producidos por esos cuerpos académicos en colaboración, no solamente con sus integrantes, sino con diversos colegas de otras instituciones. Entonces, sí, una es la política pública. Sin lugar a dudas, si hay el dinero para hacer estas cosas, vamos a aprovecharlo. Y por eso yo creo, si el formato es PDF o es cualquier otro, hoy en día los libros de autoría individual tienen esa salida y la podemos aprovechar muchísimo. Listo. Perdón, pero en una época la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur tenía una buena biblioteca virtual. Yo creo que debe seguir por ahí en algún lugar, en algún sitio, así que sí sería una linda idea vincularla con otras instituciones y como armar una biblioteca conjunta. Eso es lo que siempre hemos dicho y luego no lo hacemos. Y yo creo que sí sería muy importante. Hay un punto también que empezamos a concurrir con sitios como academia.com, que tiene indexadores como gigantescos, ¿no? Y también una cosa bastante práctica que las personas ni siempre nos envían los libros, pero sí, me parece que es una idea fantástica para que nosotros reactivemos. Y quiero compartir también una otra cosa que toque en otros temas, pero hace un par de tiempo yo puse aquí un link. Yo y Emerson
estábamos ahí en otras partes. Creamos este blog que tenía que ver con los textos de investigadores brasileños que publicaron textos en inglés. La idea era como hacer un indexador para enviar para las personas que están ahí trabajando y que buscaban nuestros textos, pero en inglés. Bien, no fue tan bien como recibido porque las personas que accedían a eso eran nuestros colegas latinoamericanos, pero de hecho ahí me parece que hay una idea de repositorio que nosotros podemos como reflexionar un poco. Y yo voy a poner aquí también el link de la biblioteca de la asociación que sigue activa y como a cada 2 meses recibo un par de textos y ahí subo, pero sí, tenemos que platicar sobre esto. Cristina. Me gustaría preguntarles a varios de los que presentaron libros hoy y en el formato de compilación y que se propusieron deliberadamente que sus textos compilados reflejaran una situación en los diferentes países de Latinoamérica y con la idea de fomentar este diálogo en Latinoamérica. Me gustaría mucho preguntarles un poco que reflexionaran críticamente cuáles fueron las maneras como ustedes eligieron, encontraron a esos representantes que hablaran por la situación de cada país, si reprodujeron de alguna manera la circulación y el conocimiento que van creando a través de las reuniones en físico, si fue por la coparticipación en Claxo, si fue una combinación de esto, de relaciones personales, de redes personales, y de alguna manera cuáles fueron los límites con los que se encontraron. Supongo que, por ejemplo, es más difícil encontrar un colaborador costarricense o hondureño, ¿no? Que encontrar uno brasileño para cualquier tema que uno se plantee sobre la religión en América Latina. Me pareció súper interesante la reflexión de Mariela de decir, bueno, tratamos de darle lugar al conocimiento local de cada país sobre el pentecostalismo, claro, pero hubo países en donde no encontramos. Entonces, y bueno, ¿qué países fueron esos, no? ¿Cómo lo solventaron? No sé, pensar un poco críticamente la manera como nosotros estamos conformando estos equipos de personas que buscamos dialogar sobre temas de América Latina y cuáles son los límites de eso, cómo podríamos moverlo. Bueno, Ana y Mariela. Sí, tomo la palabra. Realmente fue un proceso, primero empezamos por nuestras redes más cercanas, nosotros con Miguel, más que nada, más Miguel, ¿no? Es un especialista muy reconocido en tema de pentecostalismo y tenía muchas redes, yo lo mismo aquí en Argentina, luego en Brasil, en México fue todo mucho más fácil, pero cuando empezábamos a adentrarnos, por ejemplo, en otros países donde las academias en general de ciencias sociales están muy poco desarrolladas y hay muy poca inversión en ciencias sociales, nos resultaba muy, muy difícil, ¿sí? Entonces, ahí tuvimos, como comenté, tuvimos que apelar a algunos especialistas extranjeros, pero bueno, en algunos casos, como por ejemplo en Haití, encontramos algunas joyas, o sea, que era un colega que yo había conocido en México, que era haitiano, pero que se había formado en Francia, ¿sí? Y que había vuelto a Haití a trabajar la dinámica pentecostal con el vudú, digamos. Él trabaja esa combinación entre esta síntesis entre pentecostalismo y vudú. Ahí fue un hallazgo, una joya, una persona, ¿sí? A través de nuestras redes, de nuestros contactos. Luego en Venezuela estuvimos buscando un montón, colegas, pero bueno, no pudimos dar con ningún especialista que nosotros teníamos consignado, que habíamos leído, y yo había contactado con un colega venezolano que estaba aquí en Argentina, que es Luis Alonso, ¿sí? Que él no trabajaba pentecostalismo, trabaja otras cuestiones, pero se enganchó con la idea y pudo hacer un relevamiento y pudo escribir el capítulo y se entusiasmó tanto que empezó a trabajar mundo pentecostal también. Así que fue como un recorrido muy sinuoso, que
bueno, dependió mucho del esfuerzo y de estar atrás, ¿no? De tratar de buscar. En algunos casos habíamos conseguido algún colega, pero como decía, por ejemplo en Puerto Rico, como decía Miguel, hubo un huracán muy grande y esas colaboraciones lamentablemente no pudieron concretarse. Pero sí, depende mucho del diálogo, de los encuentros, de la asociación, ¿no? de estos congresos que nos permiten conocernos, conocer la obra de los otros, hablar, ¿sí? Y generar lazos que también permiten sostener la elaboración de un libro que, como decía Verónica, no es algo sencillo. O sea, primero cuando uno convoca tantos autores, después encontrar la homogeneidad de la obra, ¿no? O sea, el trabajo de edición es muy trabajoso, es un ida y vuelta con los autores, ¿sí? Para que quede homogénea la obra, porque hay muchas texturas, ¿no? Entonces a veces es un esfuerzo mayor el escribir una obra colectiva que escribir una obra individual. No sé, Miguel, si vos querés decir algo más. Sí, bueno, algo de eso también decía Alejandro, es decir, yo me siento muy feliz, muy contento de hacer trabajos colectivos, justamente porque, si bien es cierto, puede que no tenga un rédito económico, curricular, pero finalmente, no sé, yo creo que gran parte de mis colegas terminamos siendo igual románticos con el libro. Es decir, de hecho, yo con Luis Orellana hace un poco tiempo publicamos un libro y estamos próximos a publicar otro, que son distintos artículos que hemos publicado. Pero ya transformarlo en libro, alguno pareciera ser que uno a veces dice, ya voy a juntar todo mi artículo y lo voy a publicar en un libro. Es una producción totalmente distinta. Es decir, y además va a un público totalmente distinto, y algo que decía Mariela, que es lo más importante, que nosotros también debemos intentar eso. No solamente escribir para la academia, para nuestra Academia de Ciencias Sociales y Religión, sino también escribir para el propio sujeto a los cuales nosotros estudiamos. Difundir esas ideas, porque a muchos de ellos les interesa cómo lo vemos nosotros. Y además, cómo nos ven ellos nosotros. Yo tengo un colega, un teólogo católico, me invitó para julio, agosto, por ahí, darle una charla sobre sociología del pentecostalismo en América Latina a puros obispos católicos. Entonces, yo de una tradición pentecostal decía, es el sueño de todo pentecostal predicar en la oscura, ¿no? Pero es muy interesante porque ellos sí ven nuestro trabajo, ellos sí leen nuestro trabajo. Bueno, es distinto obviamente el pastorado protestante, los sacerdotes católicos, pues son personas que vienen más de una academia, ¿no? A diferencia de los pastores pentecostales que sin estereotipar o sin seguir estigmatizando la lectura del libro que no sea la Biblia, se vuelve un poco más complejo, pero sí les interesa escuchar. Acá en Chile, dada la crisis que hay en estos momentos, no solamente de las pandemias, sino también la crisis de congregarse, hace que hoy muchos pastores evangélicos estén dispuestos a asistir a academias de sociología de la religión, a escuchar qué es lo que se dice de ello, qué es lo que se dice del mundo evangélico, qué es lo que se dice de la religión, porque es como una contradicción que se da, ¿no? Por un lado hay una desinstitucionalización, por un lado un desencantamiento, pero por otro lado también hay un interés de los mismos profesionales de la religión por saber qué están pensando de ellos. Así que sí es un gran desafío, y creo yo que nosotros tenemos muchos maestros en la Academia de Sociología, de Antropología, que a veces publicaron libros, por ejemplo, como Norbert Elías, ¿no? Que publicaron libros y que gracias a Dios que el tipo fue longevo, pero 30 años después fue reconocido su libro. Es decir, por lo menos nosotros, nuestros libros ya en los primeros años ya se están leyendo. Imagínense escribir un libro, publicarlo y después que nadie lo lee. Incluso me llamó mucho la atención porque hace poco leí una biografía de él y decía que cuando él escribió su libro lo reseñó alguien de Estados Unidos y encontró que el autor y el libro era totalmente
no era ningún aporte para la sociología. Y lo que hemos leído a Nora Elías sabemos el gran aporte. Así que eso, gracias. Bien, yo paso la palabra a Ana y después a Marcos. Sí, no, yo brevemente para responder a la pregunta de Cristina, digamos, reconstruyendo el proceso que hizo posible este libro. Primero, de vuelta, yo ya lo he dicho, pero las redes, participar, armar grupos de mesas en eventos de la asociación o de las jornadas del CEIL, o sea, donde hay posibilidad que nos hemos ido conociendo, ¿no? Ahí está María Eugenia Patiño, que también participó en el libro, que efectivamente fue en estos espacios que nos hemos ido conociendo y viendo que hay un recorte que, bueno, que compartimos. Pero una cosa importante, nosotros, una vez que, bueno, en nuestro caso yo tenía un PIC vinculado con el tema de congregaciones religiosas. En el marco de eso, también, digamos que había algo de recursos, vamos a decir, pero armamos las primeras jornadas sobre congregaciones religiosas latinoamericanas, no sabiendo mucho, empezamos a dónde podía terminar, porque además no teníamos casi recursos, teníamos mínimos recursos. Pero lo que quiero destacar es que por un lado invitamos a referentes que sabíamos que estaban en el tema, Ana María Videgain y demás, que habían reflexionado o estaban reflexionando o investigando sobre el tema. Pero abrimos también una convocatoria abierta, como son estos congresos, para decir quién quiera y circulamos. Y ahí apareció gente que yo no tenía ni idea, o que por ahí había visto citado en una bibliografía, pero no tenía ningún vínculo particular. Eso fue muy interesante, porque todas estas jornadas, de hecho, y como era tan temática, era tan acotada el tema de congregaciones religiosas femeninas, era eso lo que se discutía. Era de esos temas con distintas, digamos, mirado de distintos ángulos, ¿no? Pero era sobre eso. Eso después nos permitió, digamos, el libro surgió después, dijimos, hubieron presentaciones muy buenas, esto vale la pena poderlo circular y poder digamos, que haya lo que hace la prensa escrita, ¿no? Y entonces ahí vino todo el trabajo de edición, que fue súper fuerte, de seleccionar, o sea, porque no todo el mundo que presentó en las jornadas terminó en el libro, obviamente, y aparte hubieron idas y vueltas e idas, ¿no? Como son en esto para que pueda terminar en un libro. Entonces, toda esa parte, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Cuando uno decide se pone en el rol de editor, decís, dame 3, 4 años de descanso y después hago otro, pero lo que digo es que, sí, no, quiero destacar esto que creo que en nuestro caso fue muy interesante, lanzar una convocatoria, es decir, quiénes están en este tema y quieren venir a estas jornadas y presentar. Y eso fue interesante, porque a mí al menos me puse en contacto con otra gente que por ahí no circula, porque el que no circula no está, y es así. Estamos los que estamos en las redes, los que tenemos la posibilidad de viajar, cuando viajamos a las reuniones de la asociación, a esto, y el mundo pasa a ser ellos, ¿no? Pasamos a ser nosotros. Y estas convocatorias para mí fue muy interesante. Y otra cosa que quiero destacar, fue muy rico, al menos en lo personal, hacerlo muy interdisciplinario. Porque después ahí descubrimos, en nuestro caso, que había muchos que desde la historia venían estudiando el tema. Y la historia contemporánea, o sea, no es que íbamos, siempre el abordaje histórico es distinto, pero nos puso en un diálogo que yo, la verdad, me sentí absolutamente enriquecida con este aporte que venía de la historia, y también, aunque fue minoritario, pero fue muy interesante porque respondieron al llamado algunos que venían de la teología, ¿no? Y bueno, fueron diálogos y fue una mirada interdisciplinaria que creo que el libro lo transmite. Entonces no sé si respondo un poco a lo que decía Cristina, ¿no? En nuestro caso fue clave armar estas jornadas, primera jornada latinoamericana, donde vinieron de todas partes. Y después de ahí hicimos todo el trabajo posterior. Y después también, obviamente, se sumó algún capítulo
fue de gente que no participó en la jornada, pero que después supimos, estuvimos, entonces también los invitamos. Y quiero terminar diciendo que el formato libro, subrayando lo que se ha dicho por ahí, tiene una ventaja enorme, que es que llega también a un mundo no académico del todo, ¿no? En nuestro caso, nuestro libro tuvo, obviamente, porque difusión en el mundo de nuestro objeto de estudio, ¿no? Con todas las comillas que querramos, que eran las religiosas, y la cantidad que nos han estado llamando, diciendo, venía de una charla, de sí, me hiciste pensar, uy, Dios mío, que no sé qué. Eso vale, yo creo que eso, que es entre académico y transferencia y entrar en un espacio desde otro lugar, digo, valió el libro también, ¿no? Haberlo hecho también por esa repercusión. Bien, yo voy a pasar la palabra para Marcos. A mí me da ganas de seguir aquí e ir para una cerveza con todos en un bar próximo, pero guardemos para el próximo año. A ver lo que Perdón, pasa. Marcos. decir una última cosa. Perdón, sí, Ana. ¿puedo decir algo? Está Claro. Brenda, que no te había visto, que ella Sí, también... Brenda llegó. Bienvenida, Brenda. Hola, Brenda. Yo me retiro porque me toca exponer ahora en otra mesa. Los veo. Vale. Adiós. Chao, Miguel. Adiós, Chao, Miguel. chao. Suerte. Chao, chao. Gracias. Marcos. Bueno, gracias, muy breve. Sé que, bueno, hemos repasado muchas complicaciones y muchas palias, como decimos en Argentina, pero cierto es que, al menos en lo que a mí respecta, fue muy estimulante escuchar estas presentaciones, porque me di cuenta, o mejor dicho, algunas ya conocía y otras conocí hoy, de muchas horas muy estimulantes en un contexto para mí muy particular, en el cual, sobre todo los que estudiamos religión o el fenómeno religioso y sus múltiples intersecciones, estamos en una situación de franca minoría frente a discursos muy hegemonizantes que rápidamente etiquetan lo religioso, lo hacen de él una caricatura, y que tienen mucha fuerza, más que nosotros, obviamente, en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Así que para mí fue muy refrescante este encuentro, y es verdad que tenemos los espacios que tenemos, la asociación, este congreso y demás, para intentar circular nuestras clases mismos, los cursos que damos, intentemos incorporar a nosotros mismos, a colegas de Argentina, de Brasil, de Perú, de Paraguay, de México, a nuestros propios cursos, para que sean leídos por gente que uno nunca sabe hasta dónde lo va a llevar ese libro, esa publicación. Y sí, es un llamado a la militancia. Tenemos que ser militantes de nuestros propios espacios institucionales, poner muchas energías en ellos, y más aún que la virtualidad tiende como a aflojar y tiende como a separar. Pero bueno, la verdad que fue muy estimulante, y es una invitación a continuar invirtiendo energía en estos canales que hemos sabido construir. A mí me parece que si no fuera la pandemia y tuviésemos como la cerveza, crearíamos hoy mismo un editorial latinoamericano, ¿no? Así que vamos reflexionando sobre esto. Sí, claro, René. Tengo $200 por ahí para empezar. Se nos urge estar con una cerveza. Ahí donde estás tú en la playa, llevé los plátanos. Urge. Bien, tenemos que cerrar aquí. Muchísimas gracias. Me encantó estar con ustedes hoy, escuchar sobre los libros, las producciones. Parabéns, ¿no? Congratular, saludar a las personas que están organizando este seminario de Reframe, este otro congreso, porque sabemos que es muy difícil hacer esto online. Y nos vemos en las próximas mesas, mañana, con los editoriales. Y seguimos, ¿no? Cuídense. Toño, te paso la palabra para que cierre oficialmente. Sí, cómo ¿Quieres no, decir muchas algo? gracias, Rodrigo. Nada, simplemente agradecer a la asociación. Dale. Qué bueno que hay este espacio donde se expresa esta hermandad que nos une. Agradecer a quien presentó sus obras, a quienes compartieron con todas y todos lo que se está haciendo y lo que se quiere seguir haciendo, y a las y los participantes que llevaron en la parte final de esta reunión por un rumbo nuevo, y que, bueno, seguramente en el año 2022, allá donde tú nos vas a recibir, Rodrigo, vas a ser
bueno esta invitación de la cerveza. Muchas gracias, oficialmente cerrado, ¿no? Sí, oficialmente. Un abrazo. Hasta. Gracias a todos, una alegría verles. Igualmente, saludos.